esta llamada telefónica que pactamos con él. Muy interesante, por cierto, porque además de esto que adelantaba en su columna del Universal, Mario Maldonado ha adelantado otra serie de movimientos que podrían venir. Si usted estuvo siguiendo ayer las redes sociales, diferentes periodistas adelantaban que la salida de Scherer sería una de muchas que se perfilan rumbo al mes de diciembre. Dice Mario Maldonado, otro cambio que podría venir sería la vuelta de Alfonso Romo al gabinete. ¿Cómo? Ya lo tenemos en la línea y se lo preguntamos directamente. Gracias, Mario Maldonado, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, igualmente un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Pues vaya tema del consejero jurídico de Julio Scherer, porque pues desde que ayer trascendió ya con fuerza en varios medios de comunicación la renuncia que le habría puesto sobre la mesa el presidente López Obrador, pues hoy llama la atención que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, pues haya dicho que son rumores, tampoco dijo que no era cierto completamente que está la renuncia, digamos, en curso. Yo me imagino que porque el presidente López Obrador quizá de último momento no se la quiso aceptar o algo sucedió ahí. Lo cierto es que sí se presentó la renuncia. Yo en una columna la semana pasada del Universal había publicado ya algo al respecto y había publicado que el presidente no se la había aceptado. Creo que vinieron todos estos cambios en gobernación con la llegada de Adán Augusto López y el discurso de ayer del presidente en la mañanera diciendo que el nuevo secretario de Gobernación se encargaría de las relaciones con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, con la Fiscalía General de la República y con los gobernadores. Pues muchas de las tareas que tenía Julio Scherer prácticamente ya no las tendría con Adán Augusto. Creo que eso fue la gota que terminó por derramar el vaso y ahí puso la renuncia. ¿Quién sabe qué suceda ahora ya, Luisa? Porque pues estamos como en este impasse de si se va a anunciar oficialmente o no la salida de Julio Scherer del gabinete. Sin embargo, yo creo que el presidente López Obrador todavía va a anunciar algunos ajustes en su equipo de trabajo, en su gabinete, en su equipo cercano, y veremos qué sucede. Uno de ellos quizás tenga que ver con Alfonso Romo. No necesariamente regresará como este enlace oficial de la presidencia con los empresarios, con los inversionistas, pero quizá veamos un Alfonso Romo que fue el jefe de la oficina de la presidencia hasta hace algunos meses, con un rol más activo en esa construcción de puentes con la iniciativa privada y con otros grupos de poder más enfocados a los temas de inversiones, de mercados financieros y de empresarios mexicanos. Ya veremos qué sucede, pero sí hay una, digamos, versión muy cercana a Palacio Nacional que dice que, bueno, pues Alfonso Romo tendrá de nueva cuenta este rol preponderante en la relación con la iniciativa privada. Ayer lo vimos en en Palacio Nacional, saliendo de Palacio Nacional. Dicen que va cada mes, que desde que dejó el gabinete no ha perdido contacto con el presidente, además de que pues tienen una amistad. Entonces vendrán, yo creo que más ajustes todavía a estos que hemos tenido en las últimas semanas, al rumor de Julio Scherer y su salida, y a esta nueva fuerza que tendrá Alfonso Romo dentro del gabinete y la relación con los empresarios. Antes de entrarle, Mario, de lleno a este tema que también adelantas en tu columna, el regreso de Poncho Romo, como la titulas, y estas visitas mensuales, como reportas a Palacio Nacional, quisiera quedarme con lo primero que decías de pues todas estas versiones cruzadas sobre el todavía hoy consejero jurídico. Tú y yo sabemos que ningún chacaleo es accidental. Cuando alguien, el vocero de la presidencia, se pasea enfrente de los reporteros, quiere decir algo, ¿no? Evidentemente querían salir a decir algo que no dijeron ayer en toda la tarde, cuando estaban estos rumores circulando muy fuerte. ¿Cómo interpretas esto, no? Que sea él quien lo dice, tan tranquilamente con los medios, que dice es calidad de rumor, está tratando de aplacar algo, de, digamos, poner el terreno para algo más, porque tú estás, digamos, del lado de los medios de comunicación que dicen que la salida habría sido por diferencias con otros personajes de la 4T. Nos dices uno, por ejemplo, la nueva llegada de Adán Augusto a la Segov, pero tienes otras razones. Hay otro grupo de periodistas, de columnistas que dicen, no, esto ya estaba planeado, habría salido para tener, digamos, el periodo de gracia para perfilarlo como ministro de la Suprema Corte, ahora que habrá cambios en diciembre. Entonces, ¿qué hacemos en medio de toda esta información? ¿Cómo lees que hasta hoy haya habido una respuesta que haya sido a través de la vocería en como chacaleo al final del evento? La presidencia está tratando de poner orden en estos rumores y lo que decías, si el presidente no la aceptó, entonces, ¿cuál creerías tú de estas dos versiones que es la que se perfila más fuerte?
Yo creo, Luisa, que en todo caso quien habría tenido que salir a desmentir los rumores de los medios que se dejaron correr como pólvora ayer en todos los medios. A ver, la propia revista Proceso, que es pues de la familia de Scherer y don Julio Scherer, que la presidió y la dirigió tanto tiempo, pues ellos traían la misma versión de la salida de Julio Scherer. Es decir, esto no fue un solo rumor, un invento de los medios de comunicación, creo que eso queda claro. La renuncia se presentó, o por lo menos hubo esta intención de la salida de Julio Scherer Ibarra, y dejó correr también esa información ayer en los medios. Me parece que en todo caso el aludido directamente, que es Julio Scherer, pues en todo caso debe salir él a desmentir o a confirmar la versión. No necesariamente Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, pero bueno, dice que son rumores. Ahora, Jesús Ramírez no sale a decir categóricamente que no se presentó la renuncia o que no se va del gabinete. Él solo dijo, bueno, pues son rumores, pero no confirmó ni una versión ni la otra. Esa es la realidad. Yo creo que Julio Scherer se ha ido desgastando como consejero jurídico de la presidencia por 4 cosas que hoy también apunto allí en mi columna. Uno, la fallida ampliación del mandato del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que la cabildeó Julio Scherer, se la pidió el presidente y no se logró. El segundo tema es el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde el magistrado presidente José Luis Vargas también salió con este golpe de Estado, entre comillas, lo defenestraron los otros magistrados. Era un aliado de la 4T y de Julio Scherer. El asunto de Alonso Ancira, el empresario de Altos Hornos de México, que Julio Scherer ayudó a que se hiciera esta negociación con Pemex, este acuerdo reparatorio para regresarle $216 millones. Bueno, pues ahora se está cayendo. Alonso Ancira está en San Antonio, Texas, y desde allá manda mensajes de que no va a asumir lo que había acordado, ¿no? Entonces ahí queda mal el consejero jurídico. Y finalmente lo de Adán Augusto, creo que son varias cosas. Tenía una disputa ahí, que de hecho muy pública, con Olga Sánchez Cordero, la que estaba la presidenta de la mesa directiva del Senado de Morena, era la secretaria de Gobernación. En fin, hay muchas cosas alrededor que, ahí no puede salir Jesús Ramírez a decir que todo es un invento, porque todo es, todo esto que he relatado, ha estado a la vista de todos los medios, y ha habido declaraciones, incluso oficiales o de personajes del gabinete al respecto de esto. Entonces, de que hay cambios importantes, y de que van a venir más cambios, yo creo que eso es inevitable, y tampoco es extraño completamente de un gobierno, ¿no? Sobre todo cuando ya va a la primera mitad de su mandato, el presidente López Obrador pues tiene todo el derecho y la facultad y etcétera para poder hacer ajustes en su gabinete. Yo creo que por esa línea van. Ahora, si se queda Julio Scherer como consejero de la presidencia, yo creo que se queda desgastado el consejero jurídico por estos rumores que ya surgieron y por todo esto que ya relaté ahorita aquí contigo, Luisa. Yo creo que si se queda, va a quedar disminuido, no solo porque Adán Augusto López va a tomar muchas de las funciones que traía Julio Scherer como encargado de la relación con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con los gobiernos estatales, sino que incluso mediáticamente, públicamente, creo que Julio Scherer ya está desgastado. Yo me iría con la versión de que sí está bien firme en la renuncia y que es cuestión de horas, tal vez días, en lo que terminan de sacar algunas cosas, de que se haga oficial. O sea, el tiempo nos dirá. Nos quedan 20 segunditos, Mario, pero no quiero dejar de preguntarte, sobre todo porque tú eres alguien que sigue muy de cerca los temas económicos, los negocios y demás. En 20 segunditos, estos cambios que tú visualizas, que adelantas, de hecho, el regreso, digamos, de Poncho Romo, los cambios hacia perfiles mucho más técnicos, con más experiencia en administración pública, en Hacienda, ahora en Segov, ¿cómo interpretas que será el proyecto del presidente esta segunda mitad del año? Digo, hoy empezó hablando de reforma energética, ¿no? Y de temas ahí de proyecto como económico. ¿Qué ves venir estos 3 años que siguen? Sí, Luis, y se fue duro un poco hasta con los empresarios, no solo en el discurso, sino en el libro, ¿no? Habló de esta reunión de Peña Nieto con él, en donde le reclama pues que lo traicionaron, ¿no? Los empresarios, a los que llaman este grupo de poder que tiene muchos intereses y son traicioneros. En fin, yo creo que la relación tiene que ser mejor. Creo que esta segunda mitad del año del sexenio va a ser de recuperación económica después de la crisis terrible del año pasado. No creo que las cosas puedan ponerse peor, a menos que realmente el presidente se radicalice en las reformas que envía el Congreso, las iniciativas de cambios de ley o las constitucionales. Creo que una clave es la del INE y el Tribunal Electoral, es decir, la reforma electoral. Ahí
ahí se va a mover mucho el tema de las fuerzas políticas, de los grupos de poder, como los empresarios, como en los mercados van a estar muy atentos a lo que suceda con esta reforma, porque nos hablamos de ni más ni menos que de los organismos autónomos que le dieron el triunfo al López Obrador, que estuvieron vigilando las elecciones intermedias, etcétera. Es decir, creo que si se toca el INE, el Poder Judicial, de una manera muy radical, así como el Banco de México, por ejemplo, que también es cuasi sagrado para los inversionistas, los empresarios y el buen clima de inversión, ahí sí puede haber un problema. No creo yo que vaya a haber algo así, pero sí veremos las iniciativas que ya dijo que va a mandar al Congreso y que se van a negociar y se van a cabildear ahí. Para eso también necesitan a un interlocutor como Julio Scherer, que se lleve bien con otras fracciones políticas, con los empresarios y otros grupos de interés. No sé si Adán Augusto pueda lograr ese objetivo, Luisa. Mario Maldonado, pues muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Ojalá podamos mantener comunicación. Como dices, vienen un montón de temas que vale la pena seguir de cerca. Te mandamos un fuerte abrazo. Con mucho gusto, querida Luisa, un abrazo y saludos al auditorio. Buenas tardes. Muy buena tarde y gracias. Lo puede usted leer en El Universal. Vamos a escuchar, porque parece que no se escuchó bien, a Jesús Ramírez Cuevas hablando sobre Julio Scherer. Oye,